escolares en Colombia. Eh, ah, el profe hace un segundo nos mencionaba la importancia también de tener muy presente cuando hablamos de conflicto muchas veces, y lo asocio, y llega en este momento, porque cuando he tenido la oportunidad de trabajar en entornos escolares, en espacios con maestros y maestras, abordando sobre la importancia de desaprender también ciertas maneras de acompañar los conflictos como maestros y maestras, ellos se cuestionan y entran también como en choque alrededor de, hablemos de los conflictos. Y muy pertinente lo que decía hace un momento el maestro, porque efectivamente el conflicto es inherente a nuestras relaciones, a nuestro día a día. Un conflicto tan básico como le menciono yo a los maestros cuando estoy en formación con ellos es, nos conflictuamos hasta qué ropa me voy a poner en el día, si de abrigo, si algo que no me abrigue tanto y en la tarde pues como que no me estorbe la ropita para cargar y demás. Entonces, hasta en ese escenario del día a día, nosotros estamos inmersos en lo que abordamos en conflictos. No es un sinónimo de problema, eso es importante también tenerlo allí. Un conflicto tiene muchas maneras también de solventarlo, de salir, y sobre todo, que creo que es muy pertinente también, que empecemos a destigmatizar el conflicto como algo que nos genera agotamiento, cansancio, aunque sí lo genere, pero no es lo único y lo más poderoso de un conflicto que es, y es que es una oportunidad de aprendizaje. Es una manera y es un estado en el que me permite a mí aprender o reaprender algunas de mis acciones y de mis prácticas que en algunos momentos me desbordan en mis relaciones personales y en las relaciones con otros y otras. Aquí brevemente, esta es una estructura que generalmente pues se ha utilizado aquí en cómo comprendemos el conflicto, ¿no? Entonces, este es el famoso iceberg que nos plantea Galton, ¿cierto? Alrededor de la estructura y de cómo vemos el conflicto. Y que muchas veces nos quedamos es con la puntica que vemos del iceberg, ¿no? Y es cuando hablamos del conflicto, es cuando ya vemos esas acciones que se manifiestan, ¿no? Las discusiones, las agresiones físicas, las agresiones verbales, pues que ya dentro del lente de los contextos escolares es la inmediatez y es a lo que se atiende. Pero más en el fondo, pues sabemos que hay unas capas que lo sostienen y es la capa cultural, ¿no? De cómo están muchas veces arraigadas las maneras de responder al conflicto es por una cultura que hemos inclusive hasta tradicionalmente adquirido, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este escenario de cultura frente al conflicto, hablamos también con las personas en formación y es cómo nuestras creencias naturalizan violencias. Por ejemplo, cuando el primer mensaje que le damos a nuestros niños cuando van al colegio es no te dejes pegar. El que pega primero, pega dos veces. Entonces también cómo culturalmente vamos heredando a nuestros niños y a nuestras niñas esas maneras contestatarias, reactivas de responder ante diferentes situaciones. Y efectivamente otra que está ahí en el medio, ¿cierto? Que es como ese nivel entre lo visible, que es la agresión, y esas creencias soterradas que lo mantienen, pues también la estructura, ¿no? Las desigualdades sistemáticas y todo este ejercicio también de exclusión, pues por una apuesta también cultural, social y política. Entonces, ahí es donde cuando hablamos de conflicto es importante también cavar esas capas e ir mirando también la importancia de arranquemos con esa necesidad y con esa importancia de desnaturalizar la violencia. Y el desnaturalizar la violencia va de la mano con esas prácticas cotidianas, esas creencias también arraigadas, como lo mencionaba hace un momento, de cómo nosotros podemos también hacer esa transformación y replantear.
esas estructuras y esas creencias que mantienen, ¿cierto? En algunos momentos, por no decir mayoritariamente, la situación de exacerbación de los conflictos. El conflicto no se elimina, el conflicto se transforma en aprendizaje al abordar estas capas, que era lo que justamente estaba mencionando. Entonces, aquí quiero invitarles un poco alrededor de la experiencia que hemos venido pues también acompañando en contextos escolares, y es cómo hacemos para que nuestros niños y nuestras niñas disfruten estar en la escuela. Y el disfrute, el estar en la escuela va de la mano en que ellos se sientan que son contextos seguros y seguros en sus relaciones entre ellos mismos, entre estudiantes, en las relaciones entre estudiantes y docentes, entre docentes y directivas y entre la comunidad con las familias. Siempre que hablamos de contextos escolares es supremamente importante ver toda la gran sombrilla que cobija la escuela. Entonces, ahí cuando hablamos nosotros de la importancia de mirar el conflicto como un medio de aprendizaje, tiene que ir de la mano también con la posibilidad de transformar los conflictos, pero donde todos y todas hagamos parte de esa transformación. Entonces, con esto les invito a que hagamos un poquito un compartir alrededor de la mirada de los conflictos en contextos escolares, pero desde la pedagogía de la educación para la paz y con la deseabilidad y el camino a lograr de poder también trabajar en los contextos escolares este lente de la restauración como un camino para construir la paz en los espacios cotidianos de la escuela. Bueno, aquí me gustaría también mencionar y es por qué Magda está hablando de cultura de paz, por qué está hablando de reconciliación, por qué está hablando de pedagogía, de construir paz en las escuelas. Y es que desde la experiencia, que es un poco lo que quiero mencionar, y es Fe y Alegría Colombia, para quienes no la conocen, es un movimiento de educación popular que este año ya 57 años en Colombia y ha trabajado fuertemente desde la pedagogía también de la construcción y la formación del ser. Y dentro de este ejercicio de la construcción del ser y estando situados en un país con una coyuntura de entre la violencia y el anhelo de paz, pues Fe y Alegría, junto con otras organizaciones, en el 2017 se dieron la posibilidad de construir un programa que tiene como nombre Educapaz. Y Educapaz, dentro de este ejercicio y esta apuesta en la cual Colombia, con la firma del acuerdo el 24 de noviembre del 2016, nos dio la oportunidad de cómo abordamos y cómo nos pensamos las relaciones personales y las relaciones con otros como un camino para construir la paz en un país que la ha anhelado, que han tenido muchos intentos, algunos han sido un bálsamo, otros han sido muy frustrados, pero estamos en ese camino y la deseabilidad sigue ahí presente. Entonces, recordemos aquí rápidamente la firma del acuerdo de paz, el 24 de noviembre del 2016 se firma, y este acuerdo tiene 6 puntos, y uno de los primeros puntos tiene que ver con la reforma rural integral. Y cuando habla de romper de ajustar, perdón, esa reforma rural, tiene que ver con romper las brechas entre la ciudad y el campo. Y una de esas grandes brechas que están allí presentes es justamente el de la educación. Cómo la educación que se imparte en la ciudad es muy diferente a la que se imparte en la ruralidad, y en la ruralidad campesina y en la ruralidad afro, en la ruralidad indígena, mucho más. Entonces, acogiendo ese primer punto del acuerdo de paz, entonces hemos hecho todo un ejercicio y una transición allí
de cómo pensarnos las escuelas como escenarios de garantías de paz y de derechos. Entonces, dentro de esa apuesta, y muy de la mano, pues también con todo este escenario de la firma del posacuerdo y las entidades y los programas que se crearon para darle sustento a este ejercicio del acuerdo de paz, pues recordemos que también está la JEP, y la JEP pues aporta y en lo personal y en lo educativo y escolar aportó mucho a un ejercicio de por qué no nos pensamos al interior de los entornos escolares un escenario que nos permita también hacer dentro del modelo de la justicia especial para la paz, que es la JEP, cómo nos pensamos en las escuelas llevar justamente todo este escenario de la transición y el abordaje del conflicto, pero no únicamente el abordaje del conflicto con el discúlpame, el perdóname, el no lo vuelvo a hacer, sino hacer un ejercicio consciente de por qué mis acciones entran a violentar también las acciones e irrumpen la armonía y el ambiente escolar. Y cuando yo hablo de las relaciones, no es solamente las relaciones entre estudiantes, vuelvo y traigo a colación, es toda la comunidad educativa la que en nuestro actuar estamos constantemente conviviendo en la escuela. Entonces, cuando hablamos de conflictos, no necesariamente es solo entre estudiantes. También hay discusiones y conflictos entre estudiantes y docentes, entre docentes y directivas, y la familia y la comunidad. Entonces, dentro de ese escenario, este programa EducaPaz y trabajando de manera fuertemente con la JEP, pues dijimos en ese escenario, si Colombia está transitando por una apuesta social y política en la reconciliación, reconociendo las acciones que se generaron dentro de esta apuesta, pues lo que estamos trabajando en las escuelas es reconocer que mi individualidad afecta en la armonía e irrumpe cuando no estoy en posibilidad de generar como ese encuentro pasivo, pacífico, constructor de paz. Y cuando hablamos de constructor de paz no quiere decir que no sea desde la diferencia. Claro, desde la diferencia también se enriquece esa construcción de paz. Entonces, en este marco general, me devuelvo un poco, firma del acuerdo de paz en el 2016, de la mano pues sale la JEP y recordemos que el 28 de junio del 2022 sale el informe, presentan el informe de la Comisión de la Verdad. Y este informe recoge los testimonios y el análisis del conflicto del 1958 al 2022. Pero como es una información y en la cual estamos nosotros como colombianos con el derecho de saber qué ocurre en esta apuesta de la construcción de paz en nuestro país, pues nosotros desde Educapaz nos dimos la oportunidad de hacer un ejercicio de incidencia política a nivel escolar. Y es cómo coger este informe de la Comisión de la Verdad y llevarlo a las escuelas. Y el llevarlo a las escuelas como un escenario de empezar a generar diálogo, reflexión, sensibilización con toda la comunidad educativa, porque tú estás situado en una escuela y la escuela está situada en un lugar específico, en un país específico como lo es Colombia. Entonces, bajamos la comisión, el informe de la comisión a la escuela y esto nos permitió pensarnos también cómo bajando esta información del conflicto armado, ponemos en diálogo con los niños y las niñas los conflictos que se presentan en la escuela. Y aquí nos permite, dentro de otra normatividad que tenemos en los contextos escolares, que es la normatividad 1038 de la Cátedra de Paz. ¿Qué más cátedra de paz que hablar del aquí y del ahora en Colombia?
de hablar de una acción puntual que nos permitió recoger unos hechos, que esos hechos tienen unas situaciones que irrumpen con la paz de los territorios, pero cómo no queda solo en libros y en un informe, sino cómo se hace pedagogía de ese informe, la Comisión de la Verdad. Y aquí salen herramientas muy valiosas. Muchas veces las personas adultas hacían como un poco la resistencia, ¿no? Cuando llegábamos nosotros a los entornos escolares, tanto de la ruralidad como de las ciudades, y les planteamos la necesidad de replantear la cátedra de paz en la escuela desde este escenario que está vivo, presente, como él es el informe de la Comisión de la Verdad, y algunos adultos hacían la resistencia, ¿no? Pero ¿cómo los niños y las niñas van a conocer? ¿Será que sí hacen la reflexión? Y la gran sorpresa es que los estudiantes, el margen y la capacidad reflexiva y sensitiva fue mucho más grande que en los adultos. La resistencia estaba más en los adultos. Y eso nos permitió crear varias herramientas para poder darle un giro a la cátedra de paz en los entornos escolares. Y uno de los giros que se dio fue esta herramienta que están aquí en pantalla, que es justamente aprendiendo sobre justicia y restauración. Y me voy a permitir acá leer muy puntual cuál fue la intención de esta herramienta, y era reconocer la importancia de dimensionar las transgresiones éticas ocurridas durante el conflicto armado colombiano y entender cómo la justicia transicional puede aportar hacia su reparación, con el fin último de prevenir futuros conflictos. Además, promover la construcción de manera progresiva de una propuesta que permita comprender y promocionar un enfoque restaurativo en las prácticas pedagógicas dentro de los ambientes escolares. A partir de esta iniciativa, surgieron muchas más en diferentes departamentos de Colombia, y una de ellas es la que también está aquí en pantalla, que la acogió la Secretaría de Educación en el gobierno anterior. Y ellos quisieron replicar un poco también el ejercicio de la JEP, de la Comisión de la Verdad, cuando fueron a los territorios y tenían un equipo psicosocial para poder escuchar las voces víctimas del conflicto armado, y tenían toda una metodología ancestral también, dependiendo de los territorios, de cómo sacar y subsanar el dolor que está guardado allí en el corazón. Entonces, lo que hizo la Secretaría de Educación de Bogotá en el periodo anterior fue pensarse una metodología muy similar para abordar los conflictos en las escuelas. Y pues nos dábamos cuenta que los niños tenían en su corazón conflictos cotidianos que no se solventaban, que no se les abría el espacio para conversarlo, y era como ese iceberg que se iba llenando hasta que llegaba el golpe, llegaba el insulto, llegaba la amenaza. Entonces, por eso es tan importante pensarnos en metodologías para poder abordar de una manera pues pedagógica este escenario de la reflexión. Y entonces Secretaría de Educación eh, lanzó la propuesta GER, Justicia Escolar Restaurativa, y estuvo acompañando 120 instituciones educativas aquí en Bogotá, oficiales, que se dieron el espacio de implementar esta propuesta pedagógica para seguir fortaleciendo y nutriendo pues la línea de la Cátedra de Paz, pero desde un lente actual, un lente sobre los cuales los niños y las niñas pues tenían la posibilidad de conversar. ¿Esto qué nos permitió dentro de este escenario de pedagogía? Nos permitió trabajar con los maestros, las maestras y las directivas un cambio, ¿cierto?, hacia la manera como estábamos abordando las maneras de acompañar el conflicto en la escuela. Tenemos una mirada tradicional, reglamentada, dentro de un manual de convivencia, donde hay una reglamentación, donde hay unos derechos, unos deberes, donde hay un protocolo, que si no se cumplen ciertas normas, pues hay un proceso a seguir. Y
Dentro de estos manuales de convivencia, pues es un lenguaje muy adultocéntrico. ¿Sí? De la norma, si no la cumples, entonces tienes tal sanción. Entonces, esa es la mirada tradicional. Y lo que logramos nosotros, ¿cierto? De la experiencia de la JEP es cómo abordamos también este escenario y una nueva mirada de los conflictos, pero desde una apuesta que lleve al niño, a la niña, a nosotros los adultos a reconocer qué acciones personales son las que se ponen para que la otra persona pues también asuma una manera de desbordarse o de responder a un conflicto. Entonces tenemos una mirada tradicional donde se aplica el castigo inmediato frente a una situación concreta y la invitación con esta nueva manera de mirar los conflictos es que busquemos es la comprensión de la acción profunda. ¿Qué lo que yo hice generó en la otra persona? Le generó malestar, le generó incomodidad y le generó ese nivel de respuesta. ¿Pero por qué? Porque fui yo quien generé un espacio y debo asumir mi responsabilidad. Y muchas veces los castigos no promueven que la otra persona asuma la responsabilidad frente a la acción cometida. Dentro de este escenario de la mirada, pues también generalmente en las escuelas desde la inmediatez, pues tratamos de evitar los conflictos desde la mano, por eso discuten, por eso pelean, él te trae el lápiz mañana, no te afanes. Entonces, muchas veces minimizamos la acción del conflicto, pero queda en ellos. Y recordemos esa puntica del iceberg, que es la que se manifiesta más adelante en la situación y en la agresión concreta. Y pues con esta nueva mirada, pues la invitación es a gestionar el conflicto de una manera inmediata y no postergarlo, porque es que es muy difícil eh, dejar de lado o congelar la emoción frente a una situación concreta. Las emociones son lecturas de lo que está ocurriendo, es el alerta, es lo que me permite a mí expresar en el momento lo que estoy sintiendo. Y no lo puedo congelar. Entonces, cuando yo no atiendo mi malestar, pues más adelante se va a manifestar y de una manera que no deseamos. Y otra mirada es justamente siempre estamos en búsqueda de culpables, el quién fue y el qué castigo se merece. Es un lente muy punitivo sobre la inmediatez para abordar un conflicto. Y dentro de esta apuesta de miremos los conflictos es desde cómo construimos soluciones y restablecemos los vínculos que se quebraron ante una acción presentada. Unos vínculos que se rompieron a nivel personal, a nivel del aula de clase, a nivel institucional, pero cómo abordamos un conflicto no solo desde el perdón, sino también desde el restablecimiento de vínculos, el restablecimiento de derechos y sobre todo frente a la acción de ser consciente que lo que yo realicé afectó al otro y por ende merece una restauración y una reparación en clave de no repetición, que es también muy importante abordar estos escenarios en las escuelas en clave de no repetición. Dentro de estos espacios, sé que no es fácil, o sea, no es fácil cuando la inmediatez, muchas veces en el aula de clase, es lo que me genera a mí dar mi clase, dar mi espacio. Entonces, estás afectado, hay una discusión, paro la clase, llamo la atención o te vas para el coordinador, para donde el orientador, para donde el rector o otra persona que me los tenga ahí quieticos mientras yo termino mi aula, mi espacio de clase. Esa es la respuesta de la inmediatez. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de generar la cultura de reconocer que lo que yo hago estoy irrumpiendo, violentando el bienestar del aula de clase, estoy generando en los niños y en las niñas la posibilidad de tomar conciencia de que mi accionar hace parte de un escenario que va a permitir construir acuerdos que me permitan o me garanticen
unos espacios de convivencia sanos, tranquilos y armónicos. Dentro de ese espacio sano, tranquilo y armónico, que es la deseabilidad para todo maestro en un espacio de clase, es importante que nosotros, cuando estemos con los y las estudiantes en este espacio, seamos muy lectores del ambiente, conectar con esas situaciones que se presentan o que me pueden desbordar, las relaciones en el aula de clase, ser docentes que faciliten el diálogo. Y yo no puedo facilitar el diálogo cuando como maestro digo quién fue y qué castigo se merece, sino más bien pregunto qué fue lo que ocurrió, qué pasó, por qué pasó y qué podemos hacer para que la situación no se vuelva a presentar. ¿Y esto qué me garantiza o qué me promueve? Como ir organizando la posibilidad de que nuestros niños y niñas estén en un espacio tranquilo, seguro, donde ellos puedan aportar a la construcción colectiva y en los diferentes escenarios. ¿Y esto cómo lo logramos? Pues siendo observadores emocionales, leer el ambiente de nuestros estudiantes, leer el clima del aula. Esto que nos permite, pues, aparte de ser buenos lectores, que ellos también empiezan a identificar cuando el maestro está haciendo lectura del contexto, lectura de las emociones y la lectura de posibilidades. Entonces, ya nuestros estudiantes en el aula de clase, pues les va a permitir tener como esos lectores y pues de cierta manera saben que sus reacciones exacerbadas pues van a ser un punto de diálogo con las maestras o con sus mismos compañeros. Aquí un par de herramientas alrededor de cómo promovemos o cómo empezamos a generar, no solo en los niños, sino también en nosotros los adultos, herramientas para fomentar el diálogo. ¿Mm? Y algo muy válido y de la cual pues hemos tenido la posibilidad también de conocer y es generar también ambientes de diálogo que enriquezcan, o sea, atmósferas, ambientes desde los círculos de la palabra, desde nuestros ancestros sabemos que ellos a la luz del fuego y de la palabra, pues recreaban la comunidad, recreaban todo un ejercicio de encontrarse con los otros y con las otras. Entonces, por eso es importante generar ese espacio necesario para el diálogo, para que las personas involucradas en la situación sean quienes tengan la posibilidad de conversarlo. Y conversarlo más allá de qué fue lo que hizo la otra persona, es cómo me sentí frente a la agresión recibida y eso le permite al agresor pues ponerse en los zapatos en este caso de la víctima y decir, sí, la embarré, pero actué porque tenía este malestar, porque había esta situación y aún así reconozco que la embarré porque pasó tal situación. Entonces, ¿esto qué me permite? Generar empatía, ponerme, conectar con la emoción de la otra persona y decir, sí, reconozco y dentro de esa responsabilidad asumo. Y ahí es donde entra tan importante este ejercicio de la construcción de acuerdos como un escenario de no repetición. Y ahí es donde entra fuertemente a validarse la pedagogía y el aprendizaje del conflicto en garantizar la no repetición frente a la situación presentada. Otra herramienta para poder entablar con nuestros estudiantes reflexiones en torno a la apuesta restaurativa que aporta la construcción de paz en los entornos escolares es preguntas que le permitan tanto a la víctima como al victimario reconocer, pero desde la emoción, lo que ocurrió. El que ocurrió me permite reconstruir los hechos desde múltiples situaciones, desde la emoción, desde la reflexión, desde el argumento, pero no desde el juzgar y el señalar. Porque si de primera entrada estoy juzgando y señalando, pues voy a romper los otros escenarios que me van a permitir a mí entrar en diálogo. Entonces, lo primero es el que ocurrió, el a quién afectó,
reconocer el daño causado, reconocer la vulnerabilidad de la persona que recibió el daño y ahí me permite generar ese vínculo y ese reconocimiento desde el sentir, promoviendo la empatía, para luego reparar. ¿Qué necesitas tú para que te sientas mejor, para que yo pueda resarcir el daño causado? Y cuando nosotros logramos en los entornos escolares que desde un diálogo asertivo, genuino, tranquilo, se reconozca que afecté la vida y la tranquilidad de otra persona por mis acciones y que necesito reparar esa acción presentada, pues estoy generando una cultura de paz en las escuelas desde el reconocer, el reparar y el no repetir la situación presentada. Entonces, ahí estamos dando un giro y una pedagogía para la vida, no solo para el contexto escolar, para el año escolar, sino para la vida. Y voy cerrando con otras herramientas que viabilizan también este escenario. Esta ya la había mencionado, la lectura emocional, el observar los cambios sutiles de comportamiento, identificar las tensiones que se presenten en el grupo y prevenir la escalada pues, del conflicto, el iceberg que es lo que vemos, la puntica. Y promover acuerdos de convivencia, donde los acuerdos son construidos por los estudiantes. No es una lista de normas que imponen los maestros y las maestras, no, es un ejercicio de consenso, es un ejercicio político, es un ejercicio de diálogo donde qué estoy dispuesto yo a dar de mí para que todos y todas estemos en un lugar seguro y tranquilo. Generar compromisos y fomentar la corresponsabilidad grupal. Entonces, estas herramientas nos permiten empezar a hacer transformaciones de prácticas en la cotidianidad hasta que tanto estudiantes como docentes, adultos, familias, pues hagamos consciente que es necesario modificar algunas prácticas personales y que aporten a la construcción de paz en el colectivo. Y seguramente nos están escuchando en este espacio quienes hacen parte de los entornos escolares, que acompañan la convivencia escolar, y sabemos que en las instituciones educativas pues está la 1620, que reglamenta toda la parte de convivencia en las escuelas, y más allá de los procesos legales, de cuál es el protocolo, la situación tipo 1, tipo 2, tipo 3, hay 4 acciones fundamentales que plantea la ley y es promover y prevenir los conflictos en las escuelas, aportando una construcción de paz y la atención y el seguimiento ya cuando la situación ha escalado, pero que me permite ser corresponsable en seguir acompañando la vida de un niño, una niña, un joven que está en el entorno escolar. Y dentro de esta propuesta de construir paz en las escuelas y seguir nutriendo la cátedra de paz desde esta mirada o desde este enfoque restaurativo, está la promoción y la prevención sostenida desde la ética del cuidado y las acciones cotidianas. ¿Cómo si dentro de la institución educativa trabajamos por una cultura del cuidado? Pues la atención y el seguimiento cada vez va a ser menor. Porque si yo dentro de mis acciones cotidianas estoy en función de cuidarme y de cuidar del otro y de la otra persona, pues difícilmente voy a violentar, voy a agredir y la situación de atención y seguimiento pues va a ser cada vez menor. Entonces, dentro de este ejercicio de la ley 1620, estamos acompañando a las instituciones educativas a trabajar la ética del cuidado desde un bienestar común donde todos y todas podemos acompañar nuestra vida, sostenernos dentro de una comunidad en favor de este ejercicio colectivo. Entonces, dentro de ese escenario, estamos acompañando también una manera de transformar una cultura de paz. Aquí cierro con el ecosistema de cómo nos pensamos una cultura de paz en las escuelas y es
el profe hace un momento lo mencionaba, y es cómo promovemos formación desde la necesidad de la responsabilidad y el respeto profundo. Entonces, una de las fichas que engrana toda esta cultura de paz está el respeto, está el lenguaje no violento. Y cuando hablamos de ese lenguaje no violento es que nos permite también romper con la naturalización de la violencia, ¿sí? Con la violencia de género, con la violencia racial, con la violencia de estratos que se viven también en las instituciones educativas. Entonces, ¿cómo rompemos también esos círculos de violencia? Y lo rompemos desde modificar nuestras prácticas y replantear nuestras creencias. Un ejercicio de inclusión frente a la diversidad, porque también desde allí se gestan y se desbordan las situaciones de convivencia, y es desde la diferencia, porque tú no haces parte, porque empezamos allí a rotular. Entonces ahí es importante también abordar acciones desde la inclusión. Y pues por último, para seguir sosteniendo una institución con una cultura de paz, es el trabajo colaborativo y muy de la mano pues con el cuidado también, donde podemos promover esos escenarios de comunidades del cuidado. Y cierro con esto. La paz se construye en lo cotidiano. Cada conflicto es una oportunidad para aprender, donde todos y todas tenemos la posibilidad de transformar nuestras prácticas para seguir construyendo escenarios y culturas de paz, y no solo en las escuelas, sino también en nuestra cotidianidad, en nuestra familia, en nuestros espacios laborales, en nuestros espacios cotidianos, ciudadanos y comunitarios. Y hace parte también de cómo aportamos a una construcción de paz a Colombia en estos escenarios tan importantes y tan necesarios en este momento. Cierro con esto. Muchísimas gracias por este espacio y bueno, estamos atentos entonces al diálogo posterior. Bueno, pues muchas gracias, profesora Magda. Muy interesantes las ideas que nos ha compartido. Eh, yo quisiera resaltar algunas ideas que aparecen en las dos presentaciones, tanto en la presentación del profesor Randall como en la presentación de la profesora Magda. Una de ellas, indiscutiblemente, es la idea de eh, sacar un poco esta idea tradicional de el conflicto es igual a un problema, o más bien tener presente la idea de que conflictos siempre van a haber, de que en los entornos escolares específicamente, dada la diversidad de los entornos escolares, de las personas que están allí, etcétera, pues va a haber conflictos, así que lo que hay que pensar es cómo tratarlos. Y de alguna u otra forma aparecía también en las presentaciones la idea de aprender a vivir con el conflicto, aprender a tratar el conflicto, y no sé si necesariamente todo conflicto tenga que tener una solución en términos de acuerdo de las partes, ¿no? Porque a veces justamente la negociación parece que tiene que ver con qué tanto cedo yo, qué tanto puede ceder el otro, y bueno, eso me parece importante. Otra idea que también quisiera yo resaltar es la idea de entender el conflicto antes de pensar en solucionarlo, porque a lo mejor tenemos una idea demasiado simple del conflicto y es como todos los conflictos son iguales, y entonces en la medida en que tenemos como una especie de tipología del conflicto o una especie de clasificación de tipos de conflicto, pues también podemos pensar en formas de solución que no necesariamente siempre acudan a una tercera instancia que tenga un poder sobre las personas que están en conflicto, ¿no? Me llamaba bastante la atención la idea del profesor Randall de la junta de iguales, o la idea que también la profesora Magda puso en algún momento aquí en la mesa, de ellos mismos pueden solucionar algunos de sus conflictos. Entonces, eso me parece también que es otra idea importante. Por supuesto, la idea de la educación, y aquí hay varias
varias preguntas de nuestros participantes, la idea de la educación para la paz o la educación para solucionar conflictos o la forma como podemos educar a los estudiantes y a nosotros mismos para resolver conflictos. Eso me parece interesantísimo. El profesor Randall hablaba de capacitar incluso grupos específicos de estudiantes que puedan mediar conflictos. Eso me parecía interesante. Y apareció otro aspecto que quisiera también poner allí y es la idea de la educación de las emociones, la importancia de la educación de las emociones para pues pensar en esta idea de solucionar o de mediar o de tratar los conflictos escolares. Entonces, bueno, esto nos pone sin duda en un escenario en el que surgen muchas inquietudes. Hay varias inquietudes por parte de nuestros participantes. Algunos de ellos pues tienen que ver justamente con la educación para la solución de los conflictos, ¿cierto? Y entonces alguien nos preguntaba acá, Edgar Garzón nos preguntaba, ¿cómo se construye pensamiento ético en la diversidad del aula? Es decir, porque el aula de clase, al fin y al cabo, y más aún, digamos, en un contexto como el nuestro, es un escenario diverso. Y eso me permite también a mí pensar en la idea de cuál es la relación entre conflicto y democracia. Parece que en una sociedad democrática tenemos que estar, eh, digamos, de cara a la diversidad, de cara a la diferencia, y eso implica de cara al conflicto. Entonces, ¿cómo se construye ese pensamiento ético y en qué medida habilidades comunicativas específicas pueden ayudar a relación, a mejorar, digamos, como esta idea de favorecer una razón práctica que medie en los conflictos? Voy a poner un par de preguntas y luego les doy la palabra para que ustedes pues se refieran a ellas en la medida en que ustedes pues quieran, por supuesto, y les parezca interesante. Otras preguntas, por ejemplo, esta de Santiago Riveros, eh, nos han mostrado, más adelante también hay algunas que muestran esta relación y es, claro, el conflicto en el aula de clase en el fondo es un reflejo de unos conflictos que van mucho más allá del aula de clase, que son conflictos culturales, sociales, económicos, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí la pregunta es, claro, no solo de qué forma se reflejan, sino de qué forma tratarlos, porque estamos, digamos, tratando con un problema que de alguna u otra forma nos excede, ¿no? Porque no es solamente el conflicto del aula, sino el conflicto social y cultural general. Y otra pregunta que quisiera poner, digamos, como de manifiesto en esta primera ronda, tiene que ver con la idea de la emoción, ¿no? El papel que la educación de las emociones, alguien por aquí nos hablaba del estrés, digamos, el lugar que el estrés tiene como detonador de conflictos, no solamente en términos de estudiante-estudiante, pensemos también en términos de estudiante-profesor o en términos de colegas, por ejemplo. Y entonces el estrés, de alguna u otra forma, pues también tiene que ver con una especie de manejo emocional. Entonces, ¿qué papel les parece a ustedes que tendría la educación de las emociones y el manejo emocional eh, en esta idea de la resolución de conflictos escolares? Entonces, aquí dejo yo como muchas ideas y muchas preguntas y quisiera darles la palabra a ver pues qué piensan ustedes al respecto. Le voy a dar la palabra primero al profesor Randall y luego a la profesora Magda. Creo que no tiene el micrófono eh, activado. Hola, Perfecto. ¿mejor? Ya. Sí, señor. Sí, son preguntas bien interesantes y reflexivas sobre este tema. Una cosa que sí quiero reconocer es el modelo que estoy compartiendo es más a nivel micro, es más a nivel interpersonal. Y de una manera estoy recomendando
pues si comenzamos con ese modelo, como el mismo modelo que está hablando la profesora Magda, cambiamos la cultura de esta generación de jóvenes en las escuelas, formando más reconocimiento, más respeto, más habilidades, mejor comunicación, para que ellos puedan resolver sus conflictos. Pero tenemos que reconocer que ellos viven todavía con sus familias y en sus comunidades, en una sociedad colombiana donde hay más problemas. Y entonces probablemente va a tomar una generación o más para cambiar todas las cosas que están pasando. Tengo que reconocer que soy gringo. Y entonces, si estamos hablando de los problemas sociales más amplios, pues si hablo de eso, pues es un poco problemático. Pero tenemos los mismos problemas aquí en Estados Unidos. Pues primero hay cultura diferente. Tenemos culturas diferentes. Tenemos grupos diferentes, indígenas en Colombia, afrocolombiano y otros grupos en Colombia, y hay discriminación y racismo contra estos grupos. Y estos son cosas culturales, estructurales, que son bien difíciles de cambiar. También creo que hay mucho problema con el género y sexismo, si puedo decir eso, en Colombia también, igual como aquí en Estados Unidos, una patriarquía, perdón mi español. Son cosas más amplias, y la pobreza en Colombia, igual como aquí en Estados Unidos, que causa muchos problemas también. ¿Cómo cambiamos estas cosas? Son a nivel mucho más macro, requiere política bien diferente, mucho más que a nivel micro en la escuela y en las relaciones interpersonales. Es un tema mucho más importante, más grande, y sí es importante. Si no cambiamos las estructuras políticas y sociales y económicas, como la pobreza, como la discriminación de raza o de sexo, estos conflictos o habrá más conflictos o causas de conflictos que siguen. Entonces, sí es bien importante tratar estos temas a nivel más macro, más general, más amplio. Dejo Magda de pronto mejorar esta explanación o respuesta. Gracias, profe. Sí, José, las preguntas son muy amplias, pero también nos ponen en un escenario de seguir reflexionando y compartiendo a partir de la experiencia. Efectivamente, el educar para la paz tiene que educar en las emociones. Porque dentro de la acción donde yo me hago consciente y asumo mi responsabilidad en la gestión de las emociones como ese primer anillo o ese primer nivel para poder tramitar un conflicto personal o conflictos con otros y otras. Es muy importante esta apuesta de trabajar las emociones como ese primer escenario para abordar los conflictos. Y aquí quiero mencionar algo muy pertinente frente a lo que estás mencionando, profe, y es que, claro, el contexto de pobreza también está relacionado en la manera como generalmente resolvemos los conflictos. Y no hablo únicamente pues en el escenario de la pobreza económica, ¿no? Sino de toda esta parte de la exclusión frente a las posibilidades que se han tenido también para ser partícipes o o estar en esa brecha como lo mencioné anteriormente.
Y aquí quiero mencionar que a veces uno lo ve muy utópico, muy soñador, el trabajar para la paz, el construir paz, el cómo trabajar en las escuelas este tramitaje de conflictos desde una manera asertiva, restaurativa. Sin embargo, hemos tenido la posibilidad de trabajar en la ruralidad y una ruralidad que está o ha estado y está aún muy golpeada por el conflicto armado y escenarios donde el grupo, ¿cierto? Que da como esa rigurosidad de qué se hace y qué no se hace, es justamente el grupo armado pues al margen de la ley. Y aún así, los maestros y las maestras se han dado la oportunidad de abrir estos espacios, de transformar prácticas escolares que para ellos, después de un escenario de pensarse lo que se está viviendo en estos contextos tan fuertes y golpeados por el conflicto armado, palabras textuales de una maestra es, los que tienen allá el fusil son ellos, nosotros no lo tenemos. Y somos nosotros de puertas hacia adentro lo que podemos tener la posibilidad de transformar la vida de nuestros jóvenes para que a futuro no se pongan unas botas y cojan un fusil. Y la mejor manera para evitar ello es construir paz primero en el aula de clase, en los espacios escolares. Y estando ellos ahí inmersos con los grupos armados, se han dado la oportunidad de transformar estos escenarios, de transformar el lenguaje, de transformar las prácticas, de generar estrategias para que los niños y las niñas sientan, aún estando en un contexto que no les da seguridad, pero que al menos en la escuela se sienten en un lugar seguro. Que desafortunadamente cuando ellos salen de la escuela, trayecto a sus casas o a sus comunidades rurales, pues ven y son testigos de muchas situaciones que después ellos llegan a la escuela y dicen, profe, vimos tal cosa, vimos tal otra, pero nosotros resguardamos nuestra vida. Nosotros cuidamos nuestra vida como nos están enseñando en la escuela. ¿Y cómo la cuidan? Pues dentro de esos escenarios también de la necesidad de responder dentro de lo que la maestra desde las prácticas de cuidado, la construcción de acuerdos, ha trabajado en la escuela y en los espacios escolares. Entonces, creo que desde allí, con esto les menciono, no es un ejercicio fácil, pero sí es un ejercicio de permitirse conocer y abordar estas estrategias para fortalecer en estos contextos escolares una cultura de paz. Y siempre les digo, si la logramos en contextos donde emerge el conflicto armado, pues en otros contextos donde el tipo de violencia es diferente, pero seguramente menos intimidadora como lo es el grupo. Ok, muchas gracias a los dos por estas respuestas. Sin duda es algo muy complejo, ¿no? Es un problema muy complejo porque, como decíamos, pues los conflictos al interior de la escuela muchas veces son el reflejo de conflictos al exterior, ¿sí? Y eso hace que sea muy difícil trabajar en ellos. Yo quisiera mencionar un par de preguntas acá también para ver ustedes qué luces nos pueden dar o qué piensan al respecto. Una tiene que ver directamente con algo que está relacionado con la ética y es la relación que hay entre las normas de convivencia o normas en el sentido de pronto un poco más jurídico o normas en el sentido, digamos, pueden ser pensadas incluso en un sentido más global, pero la idea que hay la relación que hay entre la ciudadanía y las normas o los individuos y las normas, porque nos preguntan acá, nos sugieren que eh, una forma en la cual uno puede pensar en que algunos conflictos se minimizarían sería justamente a través de fomentar una reflexión en torno a la relación que tenemos con las normas, por qué deberíamos cumplir las normas, bueno, digamos, cuál es el papel que tienen las normas como ciudadanos, como organización social, como comunidad, etcétera. Entonces,
Digamos que esa es una, como una pregunta, un par de preguntas que aparecen aquí apuntando a esa relación. Y la otra tenía que ver con unos conflictos específicos que surgen dentro del aula de clase y son aquellos conflictos en los cuales lo que está involucrado es algo así como la identidad personal de eh, los estudiantes o de las personas o quienes están involucrados en el conflicto, ¿sí? Y con eso quisiera más o menos referirme como a estos conflictos que se pueden generar por el uso de lenguaje de odio, de lenguaje discriminativo, digamos, reproduciendo estos problemas que nos mencionaban ahora del racismo, del sexismo, el elitismo incluso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos combatir desde el punto de vista comunicativo? Porque parece que en principio al menos es un desacuerdo o un conflicto que surge por ciertas acciones discursivas, acciones lingüísticas, donde se usan ciertas palabras, ciertos conceptos, ciertas expresiones. ¿Cómo podemos ayudar a combatir en nuestra aula de clase ese tipo de conflictos que surgen por este tipo de lenguaje de odio y que a veces incluso derivan en cosas como bullying, como, bueno, problemáticas, digamos, escolares que son muy amplias? Entonces, bueno, quisiera dejar estas dos preguntas allí y darles nuevamente la palabra a ver cómo, cómo ustedes pueden darnos luces al respecto. Entonces, si quieren, profesor Randall. Gracias. Sobre los conflictos como de identidad personal que tiene uno, especialmente si una persona es un poco diferente que los demás por cualquier razón. Um, tenemos, desde mi perspectiva, tenemos que pensar en unas cosas. Si el conflicto es algo de solo una vez entre dos estudiantes, de pronto hay un espacio para resolver ese conflicto entre ellos. Como ellos pueden resolver eso de una manera como la persona agredida o la víctima, no quiero usar esta palabra, pero la víctima puede decir cómo está afectado por esas palabras y el problema. Y ojalá la otra persona pueda entender o aprender que hay consecuencias y de pronto es mejor respetar la diversidad porque es importante que todas las personas tienen respeto por su identidad. Pero si el problema sigue, de pronto se necesita otra persona, una tercera parte, un juez casi, que viene para decir que no se puede hacer eso más y poner límites a eso también. Quería compartir eso con las preguntas un poco, porque en parte refleja la cultura más amplia del país y las normas, las creencias y los prejuicios que existen en el país. Reconozco, tengo el libro aquí, Proyecto Atlántida, la adolescencia y la escuela. Y el primer tomo fue sobre la cultura fracturada en la escuela. Eso fue de 1995. Si ustedes no lo conocen, es un estudio muy amplio sobre la adolescencia y los conflictos y los problemas que tienen. En gran parte es sobre la cultura. Entonces, hay muchas respuestas o un buen análisis sobre la cultura colombiana hace 30 años. Y una buena pregunta es, ¿estas cosas han cambiado en los últimos 30 años? Creo que probablemente no. Al menos que no han hecho una gran transformación del país y la cultura y la sociedad. Las cosas probablemente siguen y la cultura sigue relativamente igual ahora. De pronto han
empeorado. Ay, qué pena. Son peores. Bien. Magda, si quiere responder a cualquier cosa. Gracias. De acuerdo, solo menciono y es alrededor de la importancia de humanizar. Creo que allí es importante volver a humanizar la escuela, los entornos escolares y lo humanizamos alrededor de generar y promover espacios de diálogos asertivos y empáticos, ¿no? Donde tenga la posibilidad de conectarme con la vulnerabilidad de la otra persona y el dolor. Eh, no hay dolores grandes ni pequeños, hay dolores y cada quien transita las situaciones de acuerdo a su historia de vida, su manera de responder a las situaciones. Entonces, desde allí creo que es importante volver a humanizar el diálogo, no como un espacio de una lista de chequeo de A o B dialogan para lograr un C, sino desde un escenario humanizador. Dentro de la apuesta de el qué pasa, el por qué pasa la situación y qué se debe hacer para garantizar que la situación no se vuelva a ocurrir. Entonces, ahí es supremamente importante promover esa cultura humanizadora. Claro, dentro de los acompañamientos escolares, y aquí vuelvo y menciono la 1620, hay tres tipologías, la 1, la 2 y la 3. La 3 es cuando definitivamente ya escala la violencia, donde hay una afectación psicológica, hay una afectación de salud, de integralidad, entonces no podemos seguir generando espacios de diálogo, ya hay que atender otras instancias. Y frente a este ejercicio que tú mencionas, José, de la norma, claro, tienen que haber normas, pero cuando la norma es impositiva es cuando no funciona, cuando la norma no tiene un sentido y un qué y un para qué, pues se repite y se repite y se incumple la norma. Entonces, dentro de este lenguaje también es importante hablar de los no negociables. O sea, ¿qué es lo que no se negocia? No se negocia en el espacio donde todos y todas debemos estar en un lugar seguro. Entonces, esos no negociables son los que también deben entrar en ese ejercicio de concientizarse. La comunidad educativa en este escenario definitivamente hay límites. Y si yo rompo estos límites, pues también debo asumir unas consecuencias y no son necesariamente ya únicamente del diálogo y las que lo van a abordar, sino pues hay otros escenarios ya institucionales que entran pues ya a abordar estas situaciones donde se irrumpe los acuerdos y todo el escenario pedagógico restaurativo que se ha trabajado con anterioridad. Ok, pues muchas gracias por esas respuestas. Yo creo que pues ha sido una discusión bastante interesante, bastante provechosa. Pues nos acompañan acá como asistentes varios profesores de diversas instituciones educativas que seguramente pues estamos enfrentando esta realidad de los conflictos y muchas veces nos vemos sin herramientas para poder, digamos, mediar allí o hacer algo, ¿no? Tal como en algún momento decía la profesora Magda, como que lo más fácil es poner aparte del grupo y que otra persona resuelva el conflicto y que mi clase siga. Pues creo que todas estas herramientas que ustedes nos dan son bastante interesantes pues para tramitar esta realidad. Pues nada, agradecerles a los dos profesores que nos han acompañado en esta sesión de nuestra cátedra, en esta segunda sesión, y invitar a nuestros asistentes a que continúen en este ciclo de conferencias, de charlas, de discusiones en torno a los retos éticos, los diferentes retos éticos que hay en nuestros entornos escolares.
muchas gracias, profesora Magda y profesor Randall, por acudir a esta invitación. Y bueno, yo le doy paso al profesor Alfonso, pues para terminar con la sesión del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados por sus sugerentes intervenciones. Es bastante grato para nosotros que el objetivo de esta sesión de la Cátedra de Retos Éticos se ha cumplido a la perfección. Creo que nos dejan muchas sugerencias al respecto, por ejemplo, desde el modelo de intervención frente a los conflictos planteados por el profesor Randall, eh, la distinción sistemática que hace entre los conflictos de relaciones personales, de normas sociales, también las sugerencias que nos hace la profesora bastante interesante al respecto, la profesora Magda, bastante interesante al respecto de algo que me llamó muchísimo la atención y es la desnaturalización de la violencia, una violencia que infortunadamente pues está muy arraigada en esta sociedad en la cual nos estamos desenvolviendo nosotros y ese llamado a la construcción de la cultura de paz, una cultura de paz que eh, es diferente, la intervención nuestra es diferente si se trata de un escenario rural, de un escenario urbano, sobre todo en un país como el de nosotros. Entonces, es claro que a partir de las eh, intervenciones de nuestros invitados, tenemos pues algunas herramientas, luces nuevas, podemos afianzar o complementar nuestras formas de abordar los conflictos y sobre todo pues que podemos seguir pensando sobre un marco reflexivo y sobre todo de acción frente a los conflictos que tenemos como retos en los entornos escolares. Y es claro pues que hay una articulación clara entre la ética y la constitución de una cultura de paz. Sobre todo me llamó también mucho la atención la mención que se hace al respecto del manejo de emociones que nos conecta con una sesión particular que tenemos también en esta cátedra, específicamente la última sesión que se llevará a cabo pues a propósito de educar las emociones. Entonces es bastante interesante que haya salido eso aquí. Igualmente, recalcando la idea del diálogo, me gustó cómo lo planteaba la profesora, eh, propiciar atmósferas de diálogo que nos lleven a acuerdos y sobre todo a un escenario de no repetición. Esa idea me pareció supremamente potente. Y hay una evidencia al respecto de que se trata precisamente de una intervención que intente pues eh, constituir una cultura, educar la agencia tanto de estudiantes, de los niños, de los adultos, de los profesores, en fin, todos los que estamos involucrados en esta sociedad. Y también pues del respeto, que a mí me parece un valor supremamente potente, que está, creo que, sobre la base de las dos intervenciones de nuestros invitados hoy. Me gustó el asunto de la paz se construye en lo cotidiano, con lo cual cerró la profesora Magda. Y entonces, en ese orden de ideas, pues creo que fue bastante provechosa, sugerente, nos dieron muchísimas herramientas para seguir pensando este asunto, revisar nuestras prácticas, etcétera. Entonces, en ese orden de idea también, pues, digo que la sesión fue supremamente provechosa. Para terminar ya, recordarles que diligencien su asistencia a la sesión. También quiero pues agradecerle la asistencia a todos ustedes por haber aceptado la convocatoria a propósito de esta sesión de esta Cátedra Internacional de Retos Éticos para América Latina. Entonces, para terminar, quiero pues
anunciarles, recordarles que nuestra cátedra continuará el próximo 19 de mayo y en esa oportunidad abordaremos un reto también bastante importante que son, un reto ético bastante importante que son los dilemas ambientales que también se pueden abordar, presentar en estos entornos escolares en los cuales nosotros nos desenvolvemos. Entonces, no siendo más, quiero agradecerle la generosa participación de los invitados. Quiero agradecer a el grupo organizador, sobre todo a los asistentes, estudiantes, profesores, egresados de la universidad, asistentes en general, por su participación en esta cátedra. Entonces, muchísimas gracias a todos y quedan cordialmente invitados para nuestra sesión del próximo 19 de mayo a propósito de los dilemas ambientales. Muchísimas gracias a todos. Un gran abrazo. Que esté muy bien. Hasta luego. El Departamento de Filosofía de Uniminuto Bogotá te invita a la 6ª Cátedra Internacional de Retos Éticos para América Latina, un espacio de reflexión crítica sobre los desafíos éticos que enfrenta la educación contemporánea. Y nuestras fechas son: mayo 5, uso ético de la inteligencia artificial; mayo 12, resolución de conflictos; mayo 19, dilemas ambientales; y mayo 26, educar emociones. Tendremos conferencistas especializados de España, Estados Unidos, México, Chile y Colombia, todos los martes de mayo de 6 a 8 de la noche. Inscríbete, participa y sé parte de la reflexión ética que la educación necesita hoy. Esta cátedra hace parte del camino formativo de la maestría en ética y problemas morales contemporáneos.